Salmo 82. Psalms 82. Y lo voy a leer yo en español. Los que leen inglés lo pueden leer en silencio. So we're only going to read it in Spanish for those English speaking. Sé que Just follow ya through. estuvieron de pie bastante tiempo, pero les voy a pedir una última vez. Pónganse de pie para leer la palabra de Dios. We're going to kindly ask you to please all stand up. Si alguien necesita una Biblia, perdón, aquí tenemos nuestros sugieres que les pueden dar una. Levanta tu mano y te pueden prestar una Biblia. If anyone needs a Bible, simply just raise your hands and it won't be provided for you. Estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así: Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente o favorecerán a los impíos? Defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Rescaten al débil y al necesitado. Líbrenlos de la mano de los impíos. Ellos no saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos de los cimientos de la tierra. Yo dije, ustedes son dioses y todos son hijos del Altísimo. Sin embargo, como hombres morirán y caerán como cualquiera de los príncipes. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. Padre, te damos gracias por tu palabra Lord, we thank you for your word. y queremos que tu obra, tu justicia aparezca en nosotros. We want your justice and your works to work in our lives, Father. Señor, háblanos a través de tu Espíritu. Lord, speak to us through your Spirit. Moldea nuestro corazón al corazón de Jesús. Mold our hearts to look like Jesus. Que tu Espíritu repose en este lugar trayéndosela. May our spirit have rest in Salah. Trae libertad a los cautivos. Bring freedom to the captive. Señor, que tu libertad se sienta entre nosotros esta noche. Lord, may we feel your freedom this morning. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Amén. Amen. Pueden tomar asiento. May be seated. Imagínate ser miembro de una iglesia que refleja el amor de Dios en todo lo que hace. Imagine being a church that reflects in the love of God in every action that you make. Una iglesia que impacta a la sociedad no por los eventos que tiene, sino por su cuidado de los débiles. A church that doesn't make an impact by their events, but Porque cuida de los débiles. because they take care of the needy. Una iglesia que está alineada con el corazón de Dios. A church that's aligned with the heart of God. Donde cada miembro, cada uno de nosotros, la iglesia, busca ser las manos de amor de Jesús. Where every member of the church seeks to be the arms and legs of Jesus. Estamos buscando al menos afortunado para bendecirlo. We're looking for the less fortunate to bless them. Esta es la iglesia que yo quiero pertenecer. That's the church I want to belong Esta es to. la iglesia que queremos ser. That's the church we want to be. Una iglesia de justicia. A church of justice. Y mira, la justicia de lo que estaremos hablando esta noche no es una idea abstracta, pero ni un concepto filosófico. And as we're speaking of justice this night, it's not an abstract idea or a philosophical idea. Ya, es el reflejo del corazón de Dios. It's a reflection of God's heart. Es el deseo de Dios para la humanidad. It's God's desire for all of us. Salmo 82, el que acabamos de leer, fue escrito por un líder de alabanza. Psalms 82 was written by a worship leader. No fue escrito por David, pero por un hombre llamado Asaf. It wasn't written by David, but it was written by Asaph. Mi hijo Dan y mi nuera Natalie van a tener un niño varón. And we just found out that Dan and Nat, they're going to be having a baby boy. Y decidieron ponerle Asaf a su hijo. And they decided to name him just after him, Y mi Asaph. deseo es que ese niño se convierta en un líder de alabanza. And we want him to be a leader of the worship team. Pero no solamente porque canta, Not just by singing, pero porque dirige a otros al corazón de Dios. because he leads others to the heart of God. Asaf escribe y dice: Dios está juzgando a la humanidad. Asaph's writing, he's saying God's judging mankind. Y está diciéndoles que es importante que en la tierra exista justicia. And he's reminding everyone that on earth there has to be justice. Esta noche la escritura nos va a recordar que la justicia no es opcional para el pueblo de Dios. And tonight we're going to be reminded that justice is not an option for the church. Es una responsabilidad de cada uno de los que nos llamamos hijos de Dios. It's a responsibility for all of those that are children of God. ¿Alguna vez te has indignado cuando ves a una persona aprovecharse de otra? Have you ever been upset when you see someone take advantage of Levanta someone la else? mano quien se ha sentido indignado o molesto, ¿sí? ¿Alguna vez te ha molestado cuando ves la corrupción en las noticias? Have you ever been
angry or upset when you see corruption on the news? Eso sucede porque todos nosotros, toda la humanidad, hemos sido creados a la imagen de Dios. And this happens because all of mankind, all of us have been created in the image Y of God. todos tenemos un sentido de justicia que Dios nos ha dado. And we all have a sense of justice inside of us that God has given us. Cuando miramos al mundo desordenado y la desigualdad, decimos, esto no es correcto. When we look at that world and all the inequality and see how everything's messed up, we know something's wrong. Pero no es porque somos muy inteligentes, es porque Dios nos puso un corazón que anhela justicia. But it's not because we are great people, it's because God has put justice in our hearts. Les quiero decir en primer lugar, y está en tu pantalla, la justicia es importante. And for the first point for tonight, we want to tell you justice, it's important. La justicia es importante, iglesia. Justice is important, church. Mira lo que dice el verso 1 y el verso 2. Dios ocupa su lugar en la congregación. Estamos en Salmo 82, verso 1. Él juzga en medio de los jueces. ¿Hasta cuándo juzgarán ustedes injustamente y favorecerán a los impíos? Y luego dice Selah, verso 1 y 2. And look here in verses 1 and 2. God has taken his place in the divine council in the midst of the gods. He holds judgment. How long will you judge unjustly and show partiality to the wicked? Salah. Esta es una pregunta y luego dice Selah. This is a question, and following says Salah. Y como hemos visto, Selah es un tiempo de tomar una pausa. And as we've seen, Salah is a moment to take pause. Y en este caso es una pausa para meditar en nuestros propios caminos. And it's a time to pause and meditate on our own journey. Para ver cuáles son las prioridades de Dios y si nuestro corazón está en las prioridades que Dios tiene. To think about God's priorities and to see if our hearts are aligned with his priorities. Y así como tú dices en este mundo, ¿hasta cuándo? Dios dice a todos nosotros, ¿hasta cuándo van a empezar a hacer justicia? And just as you say to the world, how much longer, God's looking at us and asking the same question. Es interesante que el Salmo dice de los humanos que somos dioses. And it's kind of interesting because in this Psalms, God is telling us that we are gods. No se refiere a que somos seres divinos. It's not telling us that we are divine. No se refiere a que merecemos la adoración que Dios It merece. doesn't mean that we deserve worship like God does. Pero se refiere a que tenemos ciertas cualidades que Dios nos ha dado, cualidades que Dios tiene. But it means that God has given us certain characteristics that he has provided for us. Dios nos ha dado una influencia sobre otras personas. He's given us influence over other people. Dios nos ha dado poder para hacer el bien a He's otros. given us the power to help others. Así como Dios tiene poder para ayudar a nosotros, Dios nos ha dado poder para ayudar a otros. And just as God has the power to help others, he's given us that same ability. Pero ese mismo poder que Dios nos ha dado viene de Dios, no de nuestras fuerzas. But that same power that we have, it comes from God, not by our own Y strength. un día vamos a dar cuenta a Dios por esa influencia que tenemos. And one day we're going to have to give accounts to God for that influence. Dios hoy escucha el clamor de injusticia en la tierra. God today hears the cries of those that are experiencing injustice. Ustedes conocen la historia de Caín cuando mató a Abel y Dios escuchó el clamor de la sangre de Abel. You guys know the story when Cain killed Abel and he heard the cries. La injusticia es cuando nosotros fracasamos en hacer el bien que Dios nos pide hacer a otros. The injustice is when we fail to provide justice in the world. Dios nos hizo a la imagen, a su imagen. God has made us to his image. Eso significa que debemos de representarlo a Él en la tierra. That simply means that we have to represent him here on earth. Y Dios se indigna cuando alguien te maltrata. And God gets upset when someone mistreats you. Pero también Dios se indigna cuando tenemos el poder de hacer justicia y no lo hacemos. But God also gets upset when we have the ability to bring justice and we don't do it. Algo interesante en la historia de toda la Biblia es que Dios siempre ha elegido al marginado, al que es menos, para hacer su obra. The interesting thing about the Bible is that God uses the marginalized to bring out his works. Cuando tú y yo pensamos en hacer algo grande para Dios, pensamos en la gente dotada, la gente con habilidad y la gente con dinero. And when you and I, when we think of people that God can use, we think of people that are talented or have a lot of abilities. Pero Dios eligió a los rechazados. But God uses the outcast. Dios eligió a los que no son nada. He uses the nobodies. Por ejemplo, algunos estudiosos creen que la palabra hebreo significa vagabundo. In fact, some scholars believe that the word Hebrew means bum. Y Dios dice, aquí dice en la escritura, vemos que Dios eligió a los vagabundos para llamarlos sus escogidos. And we see in scriptures it tells us that God uses the bums and calls them chosen. Dios usó a la prostituta Rahab para salvar a su pueblo.
God chose the prostitute to save his people. Jesucristo utilizó o eligió ser un carpintero en lugar de ser un rey. Jesus chose to be a carpenter instead of being a king. Dios llamó publicanos, tax collectors. God called tax collectors. Dios usó niños. God chose children. Dios usó lo que no es para deshacer lo que sí es. God chose those that are not to make them something. Dios usó a los necios del mundo para avergonzar a los sabios del mundo. God chose those that are ignorant in the world to bring shame into the prideful. Quiero que entiendan, cuando estoy hablando de justicia, no estoy hablando de la justicia social que el mundo promueve. And when we're speaking about justice tonight, we're not talking about social justice. Tu mente no se vaya a lo que te dice la escuela. Don't think that way. Que tu mente no se vaya a lo que te enseñan en el colegio. Don't think about what you're taught in school O lo que ves en las redes sociales, en la televisión. No estoy hablando de esa justicia. or what you see on social media or on television. Estoy hablando de la justicia del reino de Dios. We're talking about the justice of the kingdom of La God. justicia que nace del carácter de Dios. The justice that comes from the character of God. La Biblia dice que Dios es recto, righteous. The Bible tells us that God is righteous. Esto significa que Dios es santo, que Él es perfecto, que puedes confiar en Dios. That means that he is holy, he is perfect, and that you can trust in him. Pero también la Biblia dice que Él es justo. But the Bible also tells us that he's just. En otras palabras, que Él quiere hacer justicia sobre aquellos que son lastimados. In other words, he wants to bring justice to all those in the world that are experiencing Que unrighteousness. Dios está en contra de todo sistema que hace sentir a un ser humano menos. That God is against every system that oppresses others. Que Dios escuche el rugir del estómago de los hambrientos. God hears the rumbling of the stomach of those that are hungry. Que Dios oye la voz seca de aquellos que tienen sed. God hears the dry throats of those that are Que Él thirsty. quiere ser el abrigo para aquellos que están desnudos. He wants to be that jacket for those that are naked. Hay una palabra en la Biblia, en el hebreo, que se oye así, sedaka. So there's this word in the Bible pronounced tzedakah. Sedaka. ¿Puedes decir sedaka? Tzedakah, Muy bien, sedaka. Que significa rectitud y justicia. which means righteousness and justice. Esto es lo que es Dios. Dios es sedaka. And that's what God is, tzedakah. Él es recto dentro de sí mismo, He's righteous in himself, pero también es justo en lo exterior. but he's also justice in the exterior. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. That's what God asks of us. No solamente gente religiosa que nada más conoce el corazón o tiene un corazón bueno, pero nunca hace nada bueno. God doesn't want a religious person that keeps to themselves and doesn't really do anything. Que va y viene a la iglesia y, yo amo a Dios, y dura toda la semana encerrado y nunca usa sus manos para servir a otros. That person that comes to church every Sunday and says, "Oh, I participate," but they never do anything. Eso es religión. That's religion. Pero tampoco Dios está buscando altruistas. No, la palabra altruista, esa sí no me la sé. ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es altruismo? What is it? Okay, that one. Altruist. That. El altruismo es esto: gente que hace bien a los demás. And what that means is people that do good for others. Hay mucha gente que hace bien a los demás en el mundo. There's many people that do good for others in the world. Y qué bueno que hagan bien a los demás. Good for them. Hay muchas instituciones no cristianas que ayudan al pobre. There's many institutes that aren't Christian, they help the poor. Y qué bueno que existen. Good for them. Pero la Biblia no está hablando de eso. But the Bible's not talking about that. El altruismo es hacer el bien externamente, pero con un corazón egoísta. Altruist is being good for others but having a good heart inside. Quieres poner una escuela para los niños pobres, pero quieres que la escuela tenga tu nombre. You want to have a school for those kids that are in need, but you want the school to have your name. Quieres ayudar a los necesitados y darle una casa a los homeless, pero quieres un reconocimiento, que todo el mundo sepa qué tan bueno eres tú. You want to provide houses for those that don't have a roof over their head, but you want them to give you credit. Eso no es lo que Dios está buscando tampoco. That's not what God's asking for. Dios no quiere religión. God doesn't want Y religion. tampoco quiere que hagamos cosas al bien nada más por nuestro beneficio. And he doesn't want us to do good just for our benefit. Él quiere sedaka, He wants tzedakah, un corazón que ama a Dios, a heart that loves God, un corazón digno de confianza, a heart worthy of trust, una vida entregada a Dios a life surrendered to the que Lord se refleja en el servicio a los demás.
that reflects in the service for others, que se refleja en el sacrificio por otros. that reflects in the sacrifice for others. Los fariseos fallaron en eso. The Pharisees, they failed in this. La escritura nos dice ahí en Mateo 23 que Jesús reprende a los fariseos. In Matthew chapter 23, Jesus tells us that he called them hypocrites. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la mente, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley. ¿Cuáles son, hermanos? La justicia, la misericordia, la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. These you ought to have done without neglecting the others. Esto es lo que Jesús les estaba diciendo y les dijeron, como el dicho dice, colaron el mosquito y se tragaron el camello. And this is telling us how what Jesus said, how they filtered out the mosquito, but they drank the camel. Y la idea es esta, Jesús está reprendiéndolos porque los judíos no podían comer, el mosquito era un insecto que era impuro y no lo querían comer, al igual que el camello. So we see in this time for the Jews, they weren't allowed to consume insects or camels. It was prohibited. Pero lo que está diciendo Jesús es esto: But what Jesus is saying is this: se cuidaron de no tragarse el mosquito y se portan muy bien, pero no ayudan al débil. Se comieron el camello. You didn't drink the insect by behaving good, but you did drink the camel by forgetting to help others. Descuidaron lo más importante. They forgot about the most important thing. ¿Será posible que a nosotros nos pase lo mismo? Is it possible for the same to happen to us? Que estamos tan entregados a Dios que no tenemos tiempo para los demás. That we're so devoted to God that we don't think about other things? Vemos tantos programas cristianos, escuchamos tantos mensajes cristianos, leemos tanto la Biblia que no tenemos tiempo para darle la mano a aquel que la necesita. We look at Christian podcasts, programs, we watch so many sermons, we read the Bible for so much that we say to ourselves, we don't have enough time to shake somebody's hand. Para Dios es muy importante que mostremos justicia. For God, it is extremely important for us to show justice. La segunda cosa que quiero hablar con ustedes es que la justicia es una acción. And the second thing we want to tell you tonight is that justice is an action. La justicia es una acción. Justice is an action. Miren lo que dice el versículo 3 y 4 ahí en sus Biblias, por favor. Look at verses 3 and 4. Defiendan al débil y al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, rescaten al débil y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked. ¿Se dan cuenta las palabras, los verbos de acción que están en esos versículos? You guys see the verbs that are being used in these two verses? Nos habla de nuestra responsabilidad personal. It's talking about the responsibilities that we have. Nos dice que estemos dispuestos a defender al que no se defiende. It's telling us to defend those that can't defend themselves. Que hagamos justicia a favor que él sufre la injusticia. To make justice for those that are experiencing Que injustice. seamos rescatistas en este mundo. To rescue the weak. Que seamos personas que traen libertad a los que están esclavos. To deliver them from the hand of the wicked. Históricamente la iglesia siempre ha iniciado movimientos como estos o ha participado en movimientos de ayuda. Historically speaking, the church has participated in making Que ha movimientos sociales. they've made social movements. La iglesia ha estado involucrada en regresarle la dignidad a las mujeres. They were involved in returning the dignity back to women. Desde toda la historia la iglesia ha estado involucrada en defender la dignidad de la vida. Since the history from the beginning, the church has been involved in bringing dignity to life. La iglesia estuvo involucrada en la creación de los orfanatos y de los The hospitales. church was responsible for the creation of orphanages. Fue la iglesia la que estuvo involucrada en la abolición de la esclavitud y la abolición de la prostitución. It was the church that was against prostitutes and slavery. Si quieres ver a la iglesia en la historia, mira los beneficios que ha traído el pueblo de Dios a esta humanidad. And if you want to look at the history of the church, look at all the benefits that they have brought to La mankind. pregunta para nosotros, Oasis, es la siguiente. The question is the following. ¿El norte de Las Vegas está siendo beneficiado por nuestra presencia o no? Is North Las Vegas being benefited by our presence or not?
Cuando se vean los anales, la historia del norte de Las Vegas, se dirá, qué bendición que hubo una iglesia que pensaba en los demás, no solamente en ellos. And when they look at all that we've done as a church in our history, will they say, look at all the good that they have brought to Yo us? quiero ser esa iglesia. I want to be that church. ¿Cuántos quieren ser esa iglesia, hermanos? How many of you want to be that church? Podemos ser una iglesia que hace un cambio en la historia del norte de Las We Vegas. can be a church that brings a change to the North Las Vegas. Mira lo que dice en tu pantalla. Look up on the screen. Como discípulos de Cristo debemos acudir en ayuda del necesitado, no huir de él y no temer a la incomodidad cuando se trata de mostrar amor a quienes Dios ama. As disciples of Christ, we must come to the aid of those in need, not run away from them, and not fear discomfort when it comes to showing love to those God loves. Vamos a ver el ejemplo de dos profetas. We're going to look at the example of two prophets. Recuerden que estamos hablando que la justicia es una acción. Remember, we're talking about justice being in action. Y tenemos al profeta Amós hablándole duramente al pueblo de Israel. See the prophet Amos giving instructions to Israel. Mire lo que dice el texto. Look at the text. Amós 2:6. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Israel han pecado una y otra vez y no permitiré que queden sin castigo. Venden por dinero a la gente honrada y a los pobres por un par de sandalias. Pisotean en el polvo a los indefensos y quitan a los oprimidos del camino. Tanto el padre como el hijo se acuestan con la misma mujer y así profanan mi santo nombre. Thus says the Lord, for 3 transgressions of Israel, and for 4, I will not revoke the punishment, because they sell their righteousness for silver, and the needy for a pair of sandals. Those who trample the head of the poor into the dust of the earth, and turn aside the way of the afflicted. A man and his father go into the same girl, so that my holy name is profaned. Se dan cuenta que el profeta pone tanto el pecado de inmoralidad sexual como el pecado de maltrato hacia el débil en el mismo lugar. Do you guys notice how this prophet, he puts the same level of sexual sin and turning away those in need? Vamos a ver el pensamiento de Ezequiel, el profeta Ezequiel. So now let's look at the thoughts of Ezekiel. Muchos de ustedes, ¿cuántos conocen o han escuchado la historia de Sodoma y Gomorra? Levanta la mano. How many of you heard the story of Sodom and Gomorrah? Levante la mano los que conocen Raise la your hand. historia. Muy bien. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Why was Sodom and Gomorrah destroyed? La mayoría diríamos por inmoralidad. Many would say because of immorality. Pero miren lo que dice Ezequiel. But look at Ezekiel. Ezequiel 16:49. Ezekiel 16:49. Pues esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Arrogancia, abundancia de pan y completa ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, pero no ayudaron al pobre ni al necesitado. Behold, this was the guilt of your sister Sodom. She and her daughters had pride, excess of food, and prosperous ease, but did not aid the poor and the needy. El profeta Ezequiel dice, sí, hubo mucha inmoralidad en Sodoma, The prophet is saying, yes, there was a lot of immorality in Sodom, pero no solamente fue eso. but it wasn't just that. Tenían mucha gente necesitada en su ciudad y ellos se hicieron como que no miraban. There was many people there that needed help, but they acted like they weren't there. Había pasividad en cuanto a la necesidad de los demás. There was a passiveness when it came to helping others. Es serio este asunto de la justicia para Dios. This is serious for God's justice. Ahí en el mismo, regresando al profeta Amós, tengo una cita aquí que está en la traducción de The Message, es una versión nueva. So going back to Amos, we're going to be looking at specifically the version of the Message. Y me gusta esta versión porque habla muy claro de lo que cómo Dios nos hablaría hoy como iglesia. And we like this version because it shows clearly how God would talk to us today, the church. Miren lo que dice el texto. Esto es Dios hablándole al pueblo de Israel y seguro que esto es la manera en que Dios le habla a la iglesia hoy pasiva. And this is how God speaking to the church in Israel, but also God speaking to those churches that are passive. No soporto sus reuniones religiosas. Estoy harto de sus conferencias y convenciones. No quiero tener nada que ver con sus proyectos religiosos, sus eslóganes y objetivos pretenciosos.
Estoy harto de sus planes para recaudar fondos, sus relaciones públicas y su imagen. Ya no aguanto más su irridosa música egocéntrica. ¿Cuándo fue la última vez que me cantaste? ¿Sabes lo que quiero? Quiero justicia a mares, quiero equidad a ríos. Eso es lo que quiero, eso es todo lo que quiero. I can't stand your religious meetings. I'm fed up with your conferences and conventions. I want nothing to do with your religion, projects, your pretentious slogans and goals. I'm sick of your fundraising schemes, your public relations, and image making. I've had all I can take of your noisy ego music. When was the last time you sang to me? Do you know what I want? I want justice, oceans of it. I want fairness, rivers of it. That's what I want. That's all I want. ¿Puedes ver el corazón de Dios? Can you see the heart of God? ¿Puedes ver el ruego que Dios le está haciendo a su pueblo? Can you see what he's asking of his people? No quiero religión. He doesn't want religion. Quiero que estés dispuesto a hacer un cambio. I want you to be willing to make a change. Dios no está de acuerdo con el status quo de su pueblo. God doesn't care about the status quo of his people. Él quiere acción de parte de sus hijos. He wants actions. Él quiere que lo representemos. He wants us to represent Y him. quiero decirte una cosa muy importante esta tarde. I want to tell you something very important. La actividad del reino siempre te va a sacar de tu área de confort. The activity for the kingdom of God is always going to take you out of your comfort zone. Vuelvo a repetir eso. Si tú quieres estar activo en el reino de Dios, Dios te va a sacar de tu área de confort. If you want to be active for the kingdom of God, God is going to take you outside of your comfort zone. Él te va a pedir que uses tu dinero hasta que te sientas incómodo. He's going to ask you to use your money till it starts to hurt. Te va a pedir que uses tu tiempo hasta que te sientas incómodo y decir, caray, ya me está pidiendo mucho el Señor. He's going to ask to use your time until you feel uncomfortable. You're like, man, I gave so much Dios already. te va a poner en circunstancias donde dices, esto no es cómodo para mí. God's going to put you in those circumstances where you say, man, this is very uncomfortable. Pero yo creo que el mayor error nuestro es querer estar cómodos. But I think the biggest mistake that sometimes we make is that we want to be comfortable. Uno de los mayores errores de la iglesia es que amamos la comodidad. One of the biggest mistakes of the church is that we love being comfortable. Y el reino de Dios no está dentro de la comunidad. El reino de Dios sufre violencia y los violentos son los únicos que pueden trabajar en él. But we see that in the kingdom of God, it's not just all being comfortable. There is violence, there is persecution. Algunos de nosotros, algunos de ustedes han dicho, Señor, úsame. Y Dios dice, pues levántate de tu área de confort. Some of you may be saying, Lord, use me. But God's telling you, man, get up and get out of your Yo comfort no zone. sé lo que Dios quiere para mí, decimos algunos. Some of you may be saying, Lord, I don't even know what you want from me. Pues comienza a dar hasta que te duela. Just start giving till it hurts. Comienza a salir a las calles cuando es incómodo. Start going outside and where it's uncomfortable. Acércate a las personas que no te agradan. Go up to those people that you don't even like. Y vas a descubrir que ahí está el Señor. And you're going to discover that the Lord is right there. Servir a Dios no es cómodo, Serving the Lord is not pero comfortable. servir a Dios es lo mejor que podemos hacer en esta tierra. But serving the Lord is the best thing that we can do here on earth. Servir a otros nunca será cómodo, Serving others will never be easy. pero cuando servimos a otros nos parecemos más a Jesús que nunca. But when we serve others, we look more and more like Jesus. Estoy agradecido por la oportunidad que tuvimos como iglesia de unirnos a World Vision. We have been blessed for us to participate with World Vision. Y muchos de ustedes se han unido a esta labor de patrocinar a un niño. And many of you have joined this movement of sponsoring a child. Pero quiero decirles que esa no es la única manera de hacerlo. But that's not the only way to do it. Hay una gran labor delante de nosotros. There's a big task in front Pero of us. hablando de World Vision, nuestro hermano líder de aquí de la iglesia, Nelson, estuvo en Kenia la semana pasada. But going back to World Vision, our brother Nelson, he was in Kenya last week. Y aquí está y quiero darle la oportunidad que comparta algo de lo que el Señor le enseñó esta semana. We want him to come up and share how it was for him. Ahí están los micrófonos. La Biblia narra el caso de un sacerdote y un levita. The Bible narrates the story of a soldier and a Levite. Los dos pasaron de largo al ver a un hombre necesitado y golpeado, They both came and saw a man being beaten, mientras que un samaritano se detuvo a sanarle y ayudarle. and as a Samaritan came and he stood there to help him.
Como decía el pastor, la justicia requiere acción. And how Pastor said justice requires action. Y ustedes demostraron esa justicia a través de inscribirse y uniéndose a World Vision. And you guys, you participated and showed that by signing up and sponsoring. Yo les quiero decir, familia Oasis, ¿verdad? De que ustedes vieron la necesidad y ayudaron, así como ese samaritano. And we want to recognize like that Samaritan, you guys saw those that were in need. Allá en África confirmé lo que ha habido en mi corazón y lo confirmé en esta frase. And there in Africa, God confirmed to me what was already in my heart, which is the following. La oración no sustituye nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Prayer does not substitute our responsibility as children of God. Lo vuelvo a repetir porque aquí todos estamos escuchando la voz de Dios. La oración no sustituye nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Prayer does not substitute our responsibility as children of God. Y aquí en Awaken, Dios me ha llevado a abrazar a personas en extrema pobreza en varios países ya. And here at Awaken, God has already brought me to so many opportunities to embrace so many people in need. Y sabe, nosotros no podríamos ayudar a todos los niños en el mundo, But we know that we can't help every child in the world, pero sí vamos a ayudar a donde Dios nos abre las puertas. but we are going to help where God opens the doors for us. Yo no tenía en un calendario que iba a ir a Kenia, I didn't have planned this year to go to Kenya, a Nicaragua, a Tijuana, a Rosarito, to TJ, to Nicaragua, to many places in the world. pero le quiero contar de la niña que a mí me tocó patrocinar. But I want to speak more about the little girl that I had to sponsor. La mamá se llamaba Faith y la niña se llamaba Regina. Her mother's name was Faith and the little girl's name was Regina. Caminaron 1 hora para llegar al evento, They walked 1 hour to get to the event bajo lluvia, while it was raining, bajo la lluvia. as it was raining. Y sabe, le voy a repetir las palabras del pastor que oró por ese evento. And I'm going to repeat the words that the pastor said in that event. Dijo, no tenemos agua potable. We don't have usable water. El agua que usamos para cocinar es un charco. The water that It is a pond. we use to cook, it comes from a pond. No tenemos educación, no tenemos libros en las escuelas. We don't have books or education. Y le pedimos al Señor un milagro. And we asked the Lord for a miracle. Y el Señor nos mandó a World Vision. And God brought us to World Vision. El Señor nos mandó a Oasis. God brought us to Oasis. Así que entendí de que usted y yo So I understood that you and I fuimos la respuesta de Dios. were the response of God. Se lo repito, nosotros somos allá en Kenia la respuesta de Dios. I repeat, you and I, we were the response over there in Kenya of God. Allí me di cuenta el propósito por el cual yo fui a Kenia, And there I realized the purpose that I had of being there, que estaba siendo la respuesta de Dios para ellos. that I was being God's answer for them. Así que usted, no lo hago personal, no era yo solo fui el mensajero. So I'm not going to make it personal, it's all of us. Todos nosotros estamos siendo la respuesta de Dios en Kenia. All of us here, we're the answer for God in Kenya. Pero vamos a hacer la respuesta aquí en el norte de Las Vegas. But we're also going to make a response here in North Las Hay Vegas. familias que en la próxima semana, en el mes que viene en abril, vamos a hacer la respuesta cuando lleguemos a repartir las invitaciones. And in the coming weeks for all the events that are coming up, you and I, we're going to be the answer for these people in need. Hay jóvenes que en este momento es tanta droga que tienen que no saben qué hacer con sus vidas.
There's youth out there that are so addicted to drugs that they don't even know what to do with their Hay lives. familias destrozadas a la vuelta de nuestra esquina. There's families that are struggling right next to us. Y lo mismo va a suceder tanto en Kenia como aquí en el norte de Las And the Vegas. same thing's going to happen as it was in Kenya and here in North Las Vegas. Cuando vayamos y empecemos a caminar las calles, nosotros vamos a llevar la respuesta que ellos están buscando. When you and I go out to the streets, we're going to provide the answer that God is giving them. Y la pregunta de ellos es, ¿me amará Dios así como estoy? And they'll ask themselves, is God going to love me just as I am right now? ¿Y qué respuesta vamos a llevar nosotros? What answer are we going to bring to them? Sí, Dios te ama y por eso estoy aquí a decirte que Dios tiene una vida nueva para tu vida. Yes, God does love you, and I'm here to tell you that He has a purpose for you in your life. Así que sigamos diciéndole, Señor, llévanos a donde sea que tú quieras. So let's continue telling the Lord, Lord, continue to take me where you want me to be. Amén. Amen. Gracias, Nelson. Thank you, Nelson. Es maravilloso poder ver lo que Dios está haciendo con nuestra iglesia. It's so beautiful to see what God is doing with our church. En tan solo un año estamos siendo partícipes de lo que Dios está haciendo al otro lado del mundo. In just a year, we're seeing how God is using us in another part of the world. Y esto es solamente el comienzo. And this is just the beginning. Iglesia, cuando pensaba, les decía al principio, piensa en una iglesia que hace la diferencia. And as we started today, think about a church that really makes a difference. Yo creo que esa iglesia somos nosotros. I believe that we are that church. Y creo que Dios tiene mucho más para adelante. I believe that God has so much more for us. ¿Lo crees tú, iglesia? You believe it? ¿Sí lo creen? Qué poquitos. ¿Lo creen o no lo creen? Amén. Ok. La justicia es una necesidad. Justice is a necessity. No solamente es una acción, pero el mundo necesita una iglesia que viva en justicia. It's not just an action, but the world needs a church that lives in justice. Nuestra posición alta, ya sea un trabajo exitoso o la comodidad que tienes, no significa que estamos haciendo un impacto en la comunidad. And just because some of us may have a high position in church or we have things that make us comfortable doesn't mean we're already making an impact in our society. Existe una necesidad que en esta ciudad y en alrededor del mundo de que la iglesia, tú y yo empecemos a involucrarnos más. What the world needs is for you and us to participate more. En el Salmo donde estamos leyendo, el versículo 3 dice que los jueces que no hacen justicia son como que si estuvieran ciegos. We see in this Psalm where it tells us Los que no hacen justicia es como si estuvieran ciegos. those that don't bring justice are like being blind. Y yo me pongo a pensar cuántas personas están luchando hoy porque no saben cuál es su propósito en la vida. And I ask myself, how many people are struggling because they don't know their purpose in life? ¿Cuántos de nosotros seríamos sanados de la depresión y la ansiedad si tan solo empezamos a ver la necesidad de otros? How many of us would be healed from depression or anxiety if we only paid attention to the necessities of other people? Uno de los efectos en tu alma es que comienzas a ver que cuando sales y buscas al necesitado te das cuenta, oh Señor, estoy bendecido. And when you start helping others and focusing on the needs of others, what you notice is that, man, like I'm blessed. Cuando vas y caminas por las calles de Las Vegas y ves a un homeless y te detienes para hablar con él y ofrecerle una ayuda, te das cuenta, Señor, gracias por todo lo que tengo. And maybe you're walking the streets of Vegas and you come across a homeless man and you see the condition that he's in and you just say to yourself, man, thank you, Lord, for where you have me. Cuando te detienes y hablas con un niño que nunca conoció a sus padres y vive en las calles, le das gracias a Dios y dices, Señor, gracias porque mi hijo tiene un papá y una mamá. Or maybe you come across a child that's in the streets that doesn't know his parents and you just recognize that you are blessed because you may know your parents. Cuando conoces a personas que no saben literalmente qué van a comer mañana, dices gracias porque tengo un empleo. Or when you come across those people that don't even know what they're going to eat, you just say, thank you, Lord, because I have a job. ¿Será que algunos de nosotros necesitamos tener más contacto con los que lloran y los que sufren para aprender a reír nosotros? Maybe some of us here have to come in contact with those that are crying and that are suffering to realize how blessed you are. Esta semana hubo un terremoto 7.7 en Tailandia. This week in Thailand, there was an earthquake, 7.7. Más de 1,000 muertos.
Over 1,000 dead. pérdidas de millones de dólares, Millions lost. mucho sufrimiento en este momento. A lot of suffering at this moment. Y yo no sé tú, pero yo estuve orando por ellos, ¿verdad? And I don't know you guys, but we have been praying. Pero al meditar en este horrible catástrofe, pensé en un sismo, en un terremoto moral más duro, más difícil. But as I meditated on this tragedy, I meditated more on a internal tragedy that's going on. La injusticia es como un terremoto social. The injustice in the world is like a earthquake. La injusticia mata más personas en este mundo que cualquier otra tragedia. Injustice kills more people on this earth than anything else. Por debido a la injusticia, la humanidad está gastando millones y millones y millones de dólares en placeres en lugar de pensar en el que no tiene. And because of injustice, millions and millions are being spent on your own commodities instead of focusing on others in need. Debido a la injusticia del que tiene, ya sea, no importa, pero si tú tienes más que alguien más, el llamado es pensar en ellos. And then when you find yourself having enough, your calling is to give to others. Y escribí lo siguiente, está en tu pantalla. And I wrote the following, it's up on the screen. Así como la injusticia sacude los cimientos de la sociedad, la justicia tiene el poder de transformar el mundo para bien. La justicia despierta la esperanza, salva vidas y acerca el reino de Dios a los perdidos. Cada cristiano y la iglesia unidos tenemos el poder de marcar la diferencia. Just as injustice shakes the foundations of society, justice has the power to transform the world for the better. It awakens hope, saves lives, and brings God's kingdom to the lost. Como cristianos hemos sido comisionados a cambiar el mundo en el nombre de Jesús. As Christians, we have been commissioned to change the world in the name of Jesus, A usar nuestros privilegios para ayudar al que no los tiene. to use our privileges to help those in need. Algunos piensan y han dicho, es que Dios ama y prefiere a los pobres. No, Dios no prefiere a los pobres. Some of you may be saying is that God loves those that are in need, those that are poor, and that's not true. Prefers. Prefers. Dios sí ama al pobre, pero no lo prefiere por encima del rico. Yes, he does love the poor, but he doesn't prefer him over the rich. Esto no es marxismo. This isn't Marxism. Dios ama a todos por igual. God loves everyone equally, Pero Dios bendice a unos más que a otros. but he blesses some more than others. A unos Dios les da más que a otros y eso está bien. He gives more to some than others, and that's okay. Pero cuando Dios bendice a uno más es porque Dios quiere que ese uno comparta con el que no tiene. But when God blesses one more than the others, because he wants that person to share what he has with the less fortunate. Algunos de nosotros decimos, es que yo no tengo mucho, And some of you may be saying, I just don't have a lot. pero quizá tienes más que alguien más. But you do have more than somebody else. Si buscas bien vas a encontrar personas que necesitan más que tú. If you look good enough, you're going to find someone that needs more than you. Quiero terminar leyendo el versículo 8. We want to finish reading verse 8 tonight. Verso 8 dice así, este es Asaf diciendo, levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú posees todas las naciones. In verse 8, we see Asaph is saying, Arise, O God, judge the earth, for you shall inherit all the nations. La justicia es una promesa del reino de Dios, es el punto número 4. Justice is a promise of the kingdom of God. Justicia es la promesa del reino de Dios. Justice is a promise of the kingdom of God. Esta oración profética de Asaf está diciendo que un día Dios va a traer su justicia en esta tierra. This prayer that we see from Asaph is telling us that God is going to bring justice to the earth one day. Donde Dios va a quitar toda injusticia y va a establecer su paz y su gobierno en nosotros. Where he's going to remove every injustice and bring peace to the earth. La justicia es una de las promesas centrales en la escritura y en el evangelio. Justice is a central piece to the gospel and the Bible. Dios va a castigar el mal, God will punish the evildoers, pero también va a arreglar lo que está roto. but he'll also fix what's broken. Va a poner en el corazón de nosotros rectitud y va a ayudarnos a ser perfectos en justicia. He's going to put in our hearts righteousness and help us to bring justice. Jesús prometió que un día Él establecería justicia en este mundo.
Jesus promised us that one day he will establish justice on the earth. Él leyendo el libro de Lucas dijo, yo vine a dar libertad a los cautivos y sanar a los enfermos. We see in Luke, he says, I came to bring freedom for those that are captive. Esto no solamente no era una metáfora espiritual, esto fue real. Cristo quería hacer eso en este mundo. And this isn't just a spiritual metaphor. He actually wanted to do this. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos del gobierno efectivo de Dios sobre este mundo. And when we speak of the kingdom of God, we speak of his government here on earth. Y Jesucristo es el rey de justicia, el rey de paz, el rey del orden. And we see Jesus, he's the king of justice, the king of order. Y un día el Señor Jesús va a quitar todo dolor, toda enfermedad y toda injusticia de esta tierra. And one day the Lord Jesus will remove every suffering, pain, and diseases. Ya no va a haber niño que llore de hambre. There will be no more children crying of hunger. Ya no va a haber una mujer que sufra por el abuso de un marido. There will be no more women suffering of an abusive husband. No va a haber un rico que se hace más rico aprovechándose del débil y del pobre. There won't be a rich person being more rich by taking advantage of those less Porque el fortunate. Señor hará justicia sobre toda la tierra. Because the Lord will bring justice on all the ¿Cuántos earth. anhelan ver ese día? How many of you want to see this day? Sí. Pero también dice la escritura, Jesús dijo esto, pero el reino de Dios ya está entre ustedes. But we see Jesus tells us that the kingdom of heaven is already here. El reino de Dios es Cristo Jesús mismo, The kingdom of heaven is Jesus himself, transformando nuestros corazones y dándonos un corazón diferente, transforming our hearts and giving us a new desires, un amor diferente, a new type of love, una iniciativa diferente. a new initiative. El reino de Dios ya está aquí a través del cuerpo de Cristo, la iglesia. The kingdom of God is already here through you and I, the church. La iglesia entiende que nosotros somos la comunidad de los santos. The church knows that we are the community of the holy. Pero la comunidad de los santos ama estar entre la comunidad de los necesitados. The community of the holy, we love being with those in need. Vuelvo a decir, la comunidad de los santos debe amar estar entre la comunidad de los necesitados. The community of those that are holy, they should desire and love to be around those that are in need. Porque Dios está donde dos o tres están reunidos en su nombre. ¿Pueden decir amén? Because God is there where two or more are united in his name. Pero también Dios está donde está el pobre. But God is also there where there is need. Dios está donde está el hambriento. God is there with those that are hungry. Dios está donde está el hombre atormentado por demonios. God is there with that man that's being tormented by demons. Dios está donde está la mujer abandonada. God is there with that abandoned woman. Y Dios estará ahí cuando tú decidas dar un paso adelante y ser las manos de Dios para esa persona a tu alrededor. And God will be there with you when you decide to be his arms and legs and be there for that person in need. Quiero decirte, iglesia, podemos hacer muchas cosas como comunidad, pero tú también individualmente puedes vivir en justicia. And we can do many things as a community, but you personally can make a change through your life. Quiero mostrarte algunas formas en las que tú puedes hacer impacto en tu vida diaria. I want to just bring up a few points on how you can make an impact in your daily life. Número uno, generosidad radical. Number one, radical generosity. Esto significa que cambia tu manera de pensar. This means changing the way you think. Ya no des de lo que te sobra. You don't think about all the things that are left over. No damos de lo que nos sobra, Or we don't give of what's left over, sino que damos con intención y con amor. but we give with intention and love. Vivimos con un pensamiento de economía diferente. We think about the economy differently. ¿Qué significa el pensamiento de economía diferente? What does it mean when I say thinking about the economy differently? Yo creo que Dios es dueño de todo. I believe that God is the owner of everything. ¿Cuántos creen eso? How many of you believe that? Y que si yo doy hasta que me duela, And if I give till it hurts, Dios tiene suficiente para proveer lo que necesito. God has enough to provide for what I need. Si yo doy hasta que duela, If I give till it hurts, tiempo, time, dinero, money, recursos, resources, Dios tiene suficiente para darme lo que necesito. God has enough to give me what I need. No estoy pensando cómo cuidar mi último centavo. I'm not thinking about how to save a few extra dollars. Estoy pensando cómo hacer grande el reino de Dios con lo que tengo. I'm thinking about how I can bring glory to the kingdom of God with Soy what I como have. ese joven, tú puedes ser como ese joven que trajo lo poco que tenía, unos pocos peces, unos pocos panes, los puso en las manos del que lo multiplica todo y se alimentaron más de 5,000 personas. You can be like that young kid that gave all that he had, fish and bread, to the Lord Jesus,
and God multiplied it. Oh sí, hermanos, somos una iglesia pequeña, We are a small church, pero tenemos un Dios muy grande. but we have a big God. Somos una iglesia pequeña We're a small church, y no somos ricos, and we're not rich, pero tenemos un Dios dueño del universo but we have a God that's the owner of the y universe. podemos ser generosos And we can be generous, y podemos dar más de lo que damos, and we can give more, más tiempo, more time, más energía, more energy, más de nuestras finanzas, more of our porque finances, Dios es dueño de todo. because God owns Y everything. cuando nuestras energías y tiempo y finanzas se van agotando, And when everything that we have is starting to drain, volteamos a Dios y decimos, Señor, haz llover de nuevo. we turn to the Lord and say, Lord, make it rain. Y Dios lo hará. And He will do it. Dios lo hará. He'll do it. Podemos bendecir defendiendo o podemos ser generosos defendiendo a los vulnerables. We can be generous defending the vulnerable. ¿Conoces a alguien que necesite de tu ayuda? Do you know anyone that needs your help? Ayúdalo. Help them. Hombre, mujer, niño, ayuda. Man, woman, or child, help them. Podemos también tener justicia en la vida diaria teniendo relaciones justas. We can also have justice by having just relationships. Ama a los que están a tu alrededor. Are you loving those that are around you? Ama con justicia a tu esposa o a tu esposo. Love your husband or wife with justice. Perdona porque has sido perdonado. Forgive because you have been forgiven. Da otra oportunidad a alguien porque Dios te ha dado 1000 oportunidades a ti. Give somebody a second chance because God has given you a million. Eso es justicia. That's justice. Darle oportunidad al hijo perdido. Give the opportunity for a lost child. Darle un buen saludo a aquel que te odia. Embrace the one that hates you. Tomando disciplinas espirituales de justicia. Taking spiritual disciplines of justice. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra te hace entender la justicia de Dios. Praying, fasting, reading the word of God, it helps you understand God's justice. Para nosotros la justicia no es opcional, familia. For us, justice is not an option. Dios es justicia God is y justice. nosotros somos el pueblo de Dios. And we are God's people. Debemos de vivir justicia con los que están en nuestra casa y los que están en la calle. We should live in justice while we're in home and also outside with Hacemos others. justicia con el que está necesitado cerca y con aquel que está necesitado lejos de We nosotros. should make justice with those that are near us and those that are from afar. Porque Dios, siendo lejano, se hizo cercano a nosotros en la persona de Jesucristo. Because God, being far from us, He came to us in the person of Jesus. Dios, siendo el rico de los ricos, se hizo pobre para ayudarte a ti y a mí. God, being the richest of all riches, became poor for you and I. Algunos dirán, oh pastor, eso yo lo hago. Yo soy de los que se quitan la camisa para dárselo al pobre. And some of you be saying, Pastor, that's who I am. I take off my coat to help the other person. Y yo digo, qué bueno que lo haces. Good for you. Pero no te estoy hablando solamente de hacer algo bueno por los But demás. I'm not just talking about doing something good for Te somebody estoy else. hablando de que hagas algo bueno porque entiendes que Dios es bueno contigo. I'm telling you, do something good because you understand that God has been good to Estoy you. hablando de que tu generosidad, de lo que sea, surja de tu gratitud por la salvación de Dios. That your generosity come from your understanding of your salvation. Que no te estoy diciendo, yo no estoy tratando de enseñarle a un caballo a saltar más alto. We're not trying to teach a horse to jump higher. Estamos tratando de decirle al caballo, tú puedes volar. We're trying to tell the horse you can fly. Algunos de ustedes son muy generosos. Some of you are very generous. Algunos de ustedes ya son amorosos con la gente. Some of you already love people. Y gloria a Dios por sus vidas. Praise God for that. Pero lo que estoy diciendo es que cuando dejas a Cristo moverse dentro de tu vida, puedes hacer más. But what I'm saying is that when you allow the Lord Jesus to move in your heart, you can do more. Dios se encarga de multiplicar tus esfuerzos. God will multiply your efforts. ¿Sabes? Cristo hizo la mayor de las justicias. Jesus, He brought forth much of the justice. El justo murió por los injustos. The just died for those that are not just. Él fue a la cruz para hacer justicia por ti. He went to the cross to make justice for you and I. Él te vio en la necesidad de tus pecados y te socorrió. He saw you in your sin and He saved you. Él nos vio perdidos y Él vino hasta nuestro rescate. He saw us lost and He came to rescue us. Él nos vio enfermos y derramó su sangre para darnos sanidad eterna. He saw us sick
and gave us his blood to give Él us nos eternal vio healing. sin Dios y nos trajo a Dios en su persona. He saw us godless and came to us. Nos vio sin esperanza y nos dio una esperanza firme a través de su resurrección. He saw us hopeless and brought us hope through his resurrection. La justicia no comienza con acciones externas, la justicia comienza con una relación con el Dios de justicia. Justice doesn't start with external actions. It starts when Jesus starts in your heart. Cuando reconoces que tú necesitabas la ayuda del único justo Dios. You recognize that you needed help from the only just one, God. Hermanos, esta tarea de la justicia no es sencilla, This homework of justice is not easy. porque duele. It hurts. Así como a Jesús le costó hacer justicia, a ti y a mí nos costará. Just as it hurt Jesus, it'll hurt you and I. Pero en el camino el Señor estará con nosotros. But in that journey, God will be with us. Algunos de ustedes necesitan dar el paso de perdonar a alguien. Some of you here have to take that step and forgive somebody. Algunos de nosotros necesitan tomar la decisión de decir, yo necesito pedir perdón. Some of us here have to say, I have to forgive. A lo mejor has estado ignorando la necesidad de una persona y hoy te das cuenta, eso no es lo que Dios quiere de ti. Some of you here may have been ignoring the necessities of other people. Algunos de nosotros nos hemos aferrado a nuestros recursos tan fuerte que pensamos que si nos soltamos los perdemos. Some of us here are so attached to what we have that we think if we let go, we lose our way. Pero déjame decirte que mientras más te aferres a ellos, más fácil lo vas a perder. So I'm here to tell you, the more you hold on, the faster you're going to lose them. La manera de descubrir la abundancia de Dios es cuando sueltas aquello por lo que te aferras. The way you discover God's abundance is when you let go of those things you're holding on to so ¿Qué es lo que tightly. estás aferrado? What are you holding on to? ¿Tu orgullo? Your pride, ¿Tu pasado? your past, ¿Tu dinero? your money, ¿Tu tiempo? your time, Sea lo que sea esta noche, tú puedes entregársela a Dios. whatever it is, tonight you can give it to Jesus. Y si se lo entregas a Dios esta noche, estás en el paso, un nuevo paso para una vida de justicia. And if you give it to him tonight, you're taking that first step of justice. Un hombre dijo esto A man once said, cuando le preguntaron si estaba dispuesto a dar su vida por alguien más. he was asked if he's willing to lay down his life for somebody else. Él dijo, si Él dio su vida por mí, es lo mínimo que puedo hacer. He said, if God laid down his life for me, it's the least that I can do. Eso es justicia. That's justice. Y eso es a lo que el Señor nos está llamando. And that's what God is calling us to Estoy do. bendecido por ser pastor de una iglesia que está buscando justicia. We are blessed to pastor a church that's searching for justice. Estoy bendecido por la oportunidad que Dios nos está dando de hacer la diferencia en esta ciudad. We are blessed with the opportunity to make a difference in our society. Pero si Dios nos está trayendo este tema esta noche, But if God is bringing us to this point tonight, es para que digamos, Señor, quiero más. it's for us to say, Lord, I want more. Entiendo que hay más por hacer. I understand there's more to do. Estoy aquí para ser tus manos, I'm here to be your para hands, ser tus pies, your feet, para ser tu corazón your heart, y tu voz de amor a aquel que la necesita. and your voice of love for those that need you. Cuando comienzas a hacer eso, When you start to do that, te conviertes en el vehículo de Dios para este mundo. you become God's vehicle in this world. Y Dios comienza a derramar más de su amor en tu vida para dárselo a alguien más. And God will start pouring in more of his love so that you can share it with A somebody else. medida que amas más a los demás, The more you love others, descubres cuánto te ama Dios a ti. discover how much the Lord loves you. Oremos. Let's pray. Señor, gracias por tu palabra. Lord, thank you for your word. Gracias por recordarnos de que Jesús hizo justicia para nosotros. Thank you for reminding us that Jesus brought justice for you. Queremos for us. hacer la diferencia, Señor. We want to make that difference. Tú sabes dónde está nuestra necesidad. You know our necessities. Mientras oramos, quiero pedirle a todos que se pongan de pie. And as we pray, I want to ask the church to please stand up. Ponte de pie, por favor. Piensa en esa persona que necesitas perdonar. Think about that person that you have to forgive. O piensa en ese rostro que no has querido ayudar. Think about that person that you just don't want to help. Necesitas el poder de Dios para hacerlo. You need the power of God to do so. Piensa en ese pecado que necesitas confesar y no has podido hacerlo.
Think about that sin that you need to confess, but you haven't been able to do it. Necesitas el poder de Dios para hacerlo. You need God's power to do so. Piensa en eso que tienes en tu mano apretado fuerte que no quieres soltar. Think about those things that are in your hands that you just don't want to let go. Necesitas el poder de Dios para soltarlo. You need God's power to let go. Y esta tarde, por la justicia de Cristo, Dios te ofrece ese poder. And tonight, through the justice of Jesus, God offers you that power. Él te ofrece perdón, He offers you forgiveness. te ofrece compasión He offers you compassion. y te ofrece el poder para hacer la diferencia. And He offers you the power to make a difference. Yo necesito ese poder. I need that power. Y si tú lo necesitas, quieres ir a invitarte, pasa al frente, quiero orar por ti. And if you need this, I'm asking you, please come to the front. I want to pray for you. Por favor, pasa al frente y di, Señor, aquí estoy. Yo soy esa persona que necesita tu poder para hacer justicia. Come to the front. Tell the Lord, Lord, here I am. I need you. Pasa al frente, yo quiero invitarte, quiero orar por ti. Please come up front. I want to pray for you. Responde al mensaje de Dios esta noche. Respond to God's message. No te detengas, pasa al frente. Don't hold yourself back. Come up front. La libertad en ocasiones está solamente a un paso de distancia. Freedom is only a step away. Si hay alguien que ha estado orando por un milagro en su vida, If there's anyone here that has been praying for a miracle in their life, ha estado esperando quizá una sanidad o simplemente una intervención poderosa del Señor, maybe you've been praying for an intervention or a simple pasa al healing, frente y recibe oración. come up front, receive prayer. Quiero orar contigo, quiero pedir por ese milagro, quiero pedir por esa justicia. Come up front. I want to pray with you. I want to pray for that miracle. Señor, te damos gracias. Lord, we thank you. Gracias porque en ti hay esperanza, Thank you because in you there is hope. porque en ti hay perdón, In you there's forgiveness. porque en ti, Señor, hay milagros. Because in you there are Tú miracles. respondes a la necesidad de tu pueblo, Señor. You answer to our needs. Señor, en este momento las personas que están aquí al frente, quiero pedirte que tú les escuches su oración Lord, tonight I want to ask you to listen to the prayers of the ones. y haz un milagro, Señor. Make a miracle. Cambia nuestros corazones. Change our hearts, God. Transforma tu iglesia, Señor. Transform your church. Ahí en tu lugar, quisiera pedirte que extienda tus manos al Señor. There where you are, I want to ask you to extend your arms out to the Levanta Lord. tus manos a Dios Raise your hands up y dile, Señor Jesús, and say, Lord Jesus, aquí están mis manos, here are my hands. aquí está mi vida. Here's my life. Enséñame a vivir en justicia. Teach me to live in your justice. Quiero aprender a ser como Jesús. I want to learn to be like Jesus. Transfórmame. Transform me. Quiero impactar a mi alrededor. I want to make an impact. Quiero ser usado por ti. I want to be used by you. Quiero aprender a ver la necesidad que antes no miraba. I want to learn to see the needs Y that I quiero once ser missed, movido, Señor, a ello. and I want to be moved. Gracias por tu presencia. Thank you for your presence. Señor, bendice el resto de esta tarde Lord, bless the rest of y today bendice a tu iglesia. and bless your church. En el nombre de In Jesús. Jesus' name, Amén. amen.